del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, soy el Padre José Ansaldi y hoy comenzaremos con algunos videos para explicar el tratado de Deo Uno, sobre Dios Uno. Antes de abordar la exposición del tratado dogmático de Dios Uno, vamos a dar una breve noción de lo que se entiende comúnmente con el nombre adorable de Dios. El Catecismo del Padre Astete nos da la siguiente definición. Dios es lo más excelente y admirable que se puede decir o pensar. Un Señor infinitamente bueno y poderoso, sabio, justo, principio y fin de todas las cosas, premiador de los buenos y castigador de los malos. Como es natural, ni esta ni ninguna otra definición puede expresar de manera perfecta la esencia íntima de Dios. Una definición es una creación humana, tiene como objetivo definir un objeto, un ser determinado, para diferenciarlo de los otros. Tiene entonces como objeto delimitar. A partir de ese momento, toda definición será inadaptada para poder expresar la esencia del ser infinito que es Dios. En la Sagrada Escritura hay, sin embargo, un texto impresionante. Nos referimos al texto del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Moisés se encuentra en el desierto y ve la zarza que arde sin consumirse. Se acerca y escucha la voz de Dios. Y Moisés, dice el texto, dijo a Dios: pero si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué voy a responderles? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel: yo soy, me manda a vosotros. Dos son las principales explicaciones que los exégetas católicos han dado a este texto, a esta expresión, a este nombre misterioso: yo soy el que soy. Una es de orden filosófico, metafísico, como sinónimo del ser subsistente, de la plenitud del ser, del acto puro, cuya esencia es su existencia y cuya existencia constituye su propia esencia. Otra es de orden histórico, como diciendo el que está con vosotros para asistiros, para defenderos de vuestros enemigos, para llevaros a la felicidad. En este último sentido traducen algunos exégetas: seré el que seré, es decir, soy fiel, estaré siempre con vosotros, cubriéndoos con mi sombra en señal de soberana protección. El Concilio Vaticano I, en su Constitución dogmática sobre la fe católica, hizo la siguiente declaración, que nos habla de Dios y de algunos de sus principales atributos. Leo el párrafo. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad, y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual, singular, absolutamente simple e inconmutable, debe ser predicado como distinto del mundo, real y esencialmente, felicísimo en sí y de sí, e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera de él mismo existe o puede ser concebido. Hasta aquí el texto del Concilio Vaticano I.
Santo Tomás de Aquino, el príncipe de los maestros cristianos, en su obra Culmen, la Suma de Teología, divide este tratado sobre Dios uno en tres grandes secciones, que tratan respectivamente de la existencia de Dios, de su naturaleza íntima y de sus operaciones. La división no podría ser más lógica y completa. Escuchemos sus palabras. Cito a Santo Tomás. En lo referente a la esencia divina se ha de tratar primero si Dios existe. Segundo, cómo es, o mejor, cómo no es. Tercero, de lo relativo a sus operaciones, a saber, de su ciencia, de su voluntad y de su poder. De acuerdo con esta concepción, vamos a dividir nuestro estudio en tres secciones. En primer lugar, la existencia de Dios. En segundo lugar, la naturaleza de Dios. En tercer lugar, las operaciones de Dios. Comencemos entonces con la primera sección, existencia de Dios. El padre Sertillanges comienza el prefacio de su magnífica obra, Las fuentes de la creencia en Dios, con estas palabras. ¿Cómo escribir sin tristeza el título de este libro? ¿No denuncia acaso por sí solo nuestra miseria de espíritu frente a pensamientos que deberían ser vida de la humanidad entera? Difícil le es a un creyente confesarse que se ha hecho necesario ahora demostrar la existencia de Dios, como si ésta no resplandeciese en el múltiple espejo que a nuestros ojos presentan así la naturaleza como el hombre. Triste honor de nuestro tiempo es haber rehabilitado el ateísmo. Este era antes tenido por una monstruosidad intelectual. Hoy pasa por heroísmo y liberación generosa. ¿No salta a los ojos que al libertar de esta suerte el espíritu humano equivale a librarle de sus alas? Siendo esclavo de todo, ¿convendrá todavía cerrarle la ventana por la cual hallaban camino abierto sus esperanzas? Hasta aquí el padre Sertillanges. El ateísmo, en efecto, queridos amigos, además de una monstruosa aberración intelectual, representa una odiosa y cruel esclavitud para el corazón humano. Pobre hombre, aquel a quien arrancaron de raíz la esperanza en otra vida mejor, bajo el signo amoroso de un Dios que ha querido poner por encima de sus derechos de creador su inmensa ternura de padre. Es algo que como sacerdote que trabaja en Francia encontramos casi a diario. La pobreza de la vida espiritual de tantas personas que han sido privadas del conocimiento de Dios y que llegan a sus 30, 40 años sin ni siquiera saber hacer el signo de la cruz, que viven, que se despiertan cada mañana sin dar gracias a Dios por la vida, que viven en definitiva para satisfacer sus necesidades naturales, pero sin otra perspectiva en sus vidas. Verdaderamente triste privilegio el del hombre moderno, el de nuestros contemporáneos. Con todo, se impone entonces en nuestros días una demostración de la existencia de Dios con una doble finalidad: la de confortar la fe vacilante de los indecisos y también la de dejar en ridículo, por decirlo de alguna manera, la de responder de manera firme, coherente, argumentada, las absurdas pretensiones del ateísmo a ultranza. No hablamos aquí de nuevo, no atacamos aquí a la persona singular, al pobre hombre que jamás recibió instrucción religiosa. Nos referimos especialmente al ateísmo que combate por el ateísmo, que combate por la muerte de Dios en la sociedad,
que combate por edificar la ciudad del hombre sin Dios, como dice San Agustín, sobre el odio de Dios, sobre el olvido de Dios. Nos referimos a ese ateísmo, queremos especialmente refutar. Siguiendo las huellas del más grande de los filósofos y de los teólogos católicos, Santo Tomás de Aquino, en su extraordinaria Suma de Teología, vamos a plantear en torno a la existencia de Dios tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, si la existencia de Dios es una verdad de evidencia inmediata. Esto se encuentra en la primera parte de la Suma de Teología, en la cuestión 2, artículo 1. En segundo lugar, si la existencia de Dios es una verdad demostrable. Es decir, si con nuestra inteligencia humana podemos encontrar razones suficientes para afirmar que Dios existe. En tercer lugar, la demostración de la existencia de Dios, ¿sí? Los argumentos para esta demostración. Para justificar este orden que nos da Santo Tomás, tengamos en cuenta que una verdad puede ser evidente, con una evidencia tan clara e inmediata que no necesite demostración alguna. Por ejemplo, que el todo es mayor que las partes que lo componen, o que el círculo es redondo. Son verdades evidentes. A nadie tengo que demostrarle estas verdades. Todo el mundo las comprende. Pero puede tratarse que exista una verdad que no sea de evidencia inmediata. Es decir, por ejemplo, que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 2 rectos. Una persona que no ha estudiado, esta verdad no le resulta evidente con una evidencia inmediata. Entonces tenemos que preguntarnos dos cosas. Si se puede llegar a ella, es decir, a la verdad sobre la existencia de Dios por vía de demostración, y en caso afirmativo, en caso que efectivamente la inteligencia humana pueda llegar a esta verdad, ¿cómo concretamente se demuestra la existencia de Dios? Veamos entonces la primera parte. Si la existencia de Dios es una verdad de evidencia inmediata. Nos preguntamos aquí si la existencia de Dios es una verdad tan clara y evidente que no necesita demostración alguna, o si, aunque sea cierta y evidente en sí misma, no lo es con relación a nosotros, y necesita por consiguiente ser demostrada por el razonamiento o ser creída por la fe. Para mayor claridad y precisión, hay que tener en cuenta que pueden distinguirse dos clases de evidencia con relación a una verdad. Y así, evidente en sí misma y con relación a nosotros, es aquella en la que todos advertimos, sin necesidad de ninguna reflexión, que el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, el todo es mayor que cualquiera de las partes que lo componen, o el círculo es redondo, o por ejemplo, yo que hablo estoy vivo. Son verdades que son evidentes. Entendemos que lo que se predica pertenece al sujeto de manera necesaria. Cabe subdividir esta evidencia en dos categorías o grados: evidente en sí misma y con relación a todos los hombres. Por ejemplo, si yo digo cuando sale el sol es de día, o hay otro tipo de verdades que pueden ser evidentes en sí mismas y con relación a algunos hombres, pero no con relación a todos. Por ejemplo, si yo digo los seres incorpóreos no ocupan lugar, cuya evidencia intrínseca solo advierten, sin necesidad de demostración,
los que sepan que únicamente ocupan un lugar en el espacio, los seres cuantitativos, es decir, que tienen el accidente cantidad, no los que carecen de cantidad, como es el caso de los seres incorpóreos. Es decir, que hay verdades que son evidentes en sí mismas, pero no para todos los hombres, sino para aquellos que saben que tienen una ciencia determinada. Hay distintas opiniones respecto de esta cuestión y pueden reducirse, las distintas posiciones o opiniones, a 4. Hay quienes dicen que la existencia de Dios es una verdad inmediata y evidente en sí misma y con relación a nosotros, ya que nuestro entendimiento conoce y ve intuitivamente a Dios y en Él y por Él todas las demás cosas. Tal es el error de los ontologistas, por ejemplo, Malebranche o Gioberti, etc. Hay otra segunda posición que dice que la existencia de Dios es evidente en sí misma y con relación a nosotros, no porque contemplamos la esencia divina, ese era el error ontologista, sino porque la simple aprehensión de los términos nos hace ver claramente y sin ningún esfuerzo que el predicado está contenido en el sujeto. Así opinaron, por ejemplo, San Anselmo o San Alberto Magno o Egidio Romano, entre otros. En tercer lugar, quienes afirman que la existencia de Dios no es evidente en sí misma, ni con relación a nosotros, sino que necesita ser demostrada. Así opinan, por ejemplo, Enrique de Gante, Escoto, Occam. Finalmente, la cuarta posición, que afirma que es evidente en sí misma la existencia de Dios, es decir, el predicado pertenece de manera necesaria al sujeto, pero no con relación a nosotros, y por lo mismo necesita ser demostrada. Tal es la enseñanza de Santo Tomás, que vamos a exponer a continuación. Doctrina entonces católica. Para mayor claridad y precisión, la expondremos en forma de conclusiones. Primera conclusión. La existencia de Dios no se conoce inmediatamente y por intuición, como afirman los ontologistas. Dice la Sagrada Escritura que ningún mortal puede ver naturalmente a Dios en sí mismo, sino tan solo su huella o vestigio a través de las criaturas. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 33, 20, no me verá hombre alguno sin morir. O San Juan, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás. O en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, al presente no vemos a Dios sino como en un espejo y bajo imágenes oscuras, pero entonces lo veremos cara a cara. O también en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Él solo es inmortal por esencia y habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni tampoco puede ver. No cabe entonces hablar de manera más clara y categórica. El magisterio de la Iglesia, por medio del Santo Oficio, ha rechazado todo tipo de ontologismo, tanto del rígido como el mitigado. Demuestra la razón teológica claramente la falsedad del ontologismo con argumentos decisivos. He aquí algunos. Nuestro entendimiento depende en esta vida de tal modo de las operaciones de los sentidos que no puede naturalmente discurrir de las cosas divinas sino partiendo de las cosas sensibles, de manera mediata y por conceptos análogos.
No es posible entonces naturalmente tener la visión intuitiva de Dios. Conocer inmediata e intuitivamente al ser subsistente solo es connatural al entendimiento divino y está fuera del alcance de la capacidad natural de todo entendimiento creado, ya que el conocimiento se verifica al modo como lo conocido está en el que le conoce. Y como el modo natural de conocer que tiene el hombre es humano y no divino, síguese el que el conocimiento intuitivo e inmediato de Dios supera infinitamente la capacidad natural del hombre y sólo es posible por elevación sobrenatural de su entendimiento a base del lumen glorie, como vamos a explicar más adelante. De donde se sigue que ni el mismo Dios con su potencia absoluta podría crear un espíritu al que fuera natural la inmediata visión de Dios. Segunda conclusión, la existencia de Dios es evidente en sí misma, pero no con relación a nosotros y por lo mismo necesita ser demostrada. Escuchemos al mismo Santo Tomás explicando esta doctrina. La proposición Dios existe, escribe Santo Tomás, es evidente en sí misma, porque en ella el predicado existe se identifica con el sujeto, Dios, ya que, como más adelante veremos, Dios es su misma existencia, Dios es su mismo ser. Pero con respecto a nosotros, que desconocemos la naturaleza divina, no es evidente, sino que necesita ser demostrada por medio de cosas más conocidas de nosotros, aunque por su naturaleza sean menos evidentes, es decir, por sus efectos. ¿Qué dice Santo Tomás? Que Dios es su existencia, que la esencia de Dios es su ser. Entonces, el ser se predica de manera necesaria y esencial de Dios. Es entonces evidente en sí misma la proposición Dios existe, pero no lo es para nosotros, porque nosotros no conocemos directamente, inmediatamente la esencia divina. Nosotros llegamos a la existencia divina y a la esencia divina por demostración, a través de las criaturas, cuya existencia en sí misma es menos evidente, pero la existencia de las criaturas es más evidente para nosotros. Con esto se rectifica el error de los que dicen que la proposición Dios existe no es evidente ni siquiera en sí misma, y el de los que afirman que es evidente incluso con relación a nosotros por el simple examen de sus términos. Vamos a volver sobre este último error al mostrar la invalidez del llamado argumento ontológico de San Anselmo. Pero por hoy nos detenemos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.